Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos otro viernes a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente desde nuestro punto de vista, como siempre decimos acá. Y pues acá desde esta esquinita del planeta Tierra, Puerto Rico, la isla del encanto a los que amamos y queremos este terruño tantísimo. Así que, nuevamente, gracias por estar con nosotros y compartir 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. 2 horas desde nuestro enfoque. Así que gracias una vez más. Entre los muchos asuntos que tenemos esta noche, bueno, hay que señalar que ha renunciado Kelvin McLennan. ¿Quién es este señor? Kenny McMillan. Bueno, este es el director interino del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Acaba de dimitir hace unas horas atrás a su cargo dentro del gobierno del presidente Donald Trump. Mientras esto sucede, pues ya ustedes saben muy bien que hubo 2 arrestos directamente relacionados con la campaña de Donald Trump, ¿no? Con la recogida de dinero, ¿no? Las llamadas donaciones que se hacen pre-campaña electoral, y 2 individuos han sido arrestados por la Fiscalía Federal en los Estados Unidos, uno Lev Parnas y el otro Igor Fruman. Fueron arrestados tratando de salir del país y que están relacionados obviamente con Rudy Giuliani. Usted sabe que Rudy Giuliani es el abogado personal de Donald Trump. Bueno, el actual abogado, porque el anterior, ya usted sabe, fue el que le pagó a las prostitutas y lo destituyeron, lo sacaron de ahí. Bueno, esto es un escándalo. Pero aparte de todo eso, que esa noticia va a seguir dando cantazos en los Estados Unidos, porque no es un fake news, porque es la verdad, le guste al que no. Definitivamente hay muchos fondos irregulares corriendo detrás de la campaña de Trump, como ha habido fondos irregulares corriendo detrás de la campaña de cualquier candidato en los Estados Unidos. Eso no es nuevo, pero lógicamente hay unas regulaciones que hay que seguir. Y si usted pues viola obviamente las leyes electorales, pues los cargos se le pueden poner por arriba de la borda. Y en este caso pues se está hablando de $325,000 que habían sido alegadamente dados de forma ilegal a la campaña el pasado año 2018 para la reelección del presidente Trump. Así que eso viene por ahí y no es un fake news para los fanáticos trumpianos que se entran a las trompas por cualquier sandez que diga el presidente. Y aparte de eso, y está obviamente como a punto de chocolate, están las planillas del presidente Trump, que también pues aparentemente va a tener que declarar, va a tener que dejarlas ver después de 8 años de secretividad, es decir, de no saber en los últimos 8 años qué es lo que estaba ganando el presidente, qué es lo que tenía en sus planillas. Desde la época de Gerald Ford no sucedía esto. Todos los presidentes anteriores a Trump, todos, mostraron sus planillas. Eso incluye a Obama, eso incluye a Bill Clinton, eso incluye a Bush, eso incluye a todo el mundo, a Reagan, etcétera. Pero bueno, Ford era el otro que quería obviamente evadir esa responsabilidad también. Por otro lado, noticia impacto, y de eso hablaremos bastante hoy. Comenzó obviamente ayer la ofensiva, anteayer comenzó la ofensiva de la Primavera de Paz. De verdad que es bien sarcástico cuando se le pone estos nombres, ¿verdad? Yo creo que hasta sofista cuando usted le pone estos nombres a las operaciones militares donde está matando personas, cientos de personas. Así que esta operación del ejército turco, Primavera de Paz, alegadamente pues podría llevarnos a desencadenar una serie de situaciones sumamente complicadas y difíciles allá en el Oriente Medio, y máxime que el presidente Trump pues ha aprobado una serie de sanciones económicas contra Turquía, aunque no se han aplicado todavía. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche entre tantísimos temas interesantes. Antes de entrar en materia directamente, precisamente hoy, para refrescarnos la memoria histórica a todos los que ven y escuchan este programa, tanto por la frecuencia abierta de Radio Isla 1320 como los que están a través del Facebook Live de Radio Isla 1320, como mi Chardón PhD, y luego en mi canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón. Hazte parte de ese canal y también puedes ver todas estas cosas diferidas, todos estos programas y las tantísimas cosas que hacemos, bien directas al grano, ¿no? Sin anuncios, sin cortes, etcétera, etcétera. Bueno, hoy viernes 11 de octubre, en 1918, aconteció el terremoto, ¿no? Ocurrió el famoso terremoto allá en el Canal de la Mona. Hace 101 años atrás, hoy se cumplen 101 años de este incidente, ¿no? El día de lo que está pasando aquí ahora. Claro que hay que señalar que esto no es indicación de que vaya a haber un gran terremoto hoy, mañana o pasado. Nuevamente, eso es
en el enigma, ¿no?, de la naturaleza, vaya usted a saber cuándo ocurre. Y la realidad, mis amigos de este programa, es que nadie sabe. O sea, la ciencia no tiene certeza absolutamente nada. Dicen, ¿no?, por ejemplo, los sismólogos y los geólogos que trabajan con todo esto, de que ellos pueden hacer proyecciones a largo plazo, pero que no pueden hacer nada a corto plazo, inclusive ni a medio plazo. Así que, meramente, ver qué va a ocurrir de aquí, tal vez especulamos a 10 años, a 100 años, y así pues nunca sabremos exactamente, por lo menos con la tecnología actual y con los métodos de cálculos que tenemos, cuándo podría ocurrir un gran evento sísmico aquí o en cualquier otro lugar. De que hay preparación, pues hombre, hago la siguiente salvedad. Sí, señores, en Puerto Rico, diríamos nosotros, desde el 2010-2011, comenzó una preparación silente. Mientras usted hacía otra cosa, brincaba cuica, miraba para el lado, se iba para el chinchorro, veía la novela, la que estuviera, qué sé yo, en la televisión o cualquier serie de estas de despiste, pues ya había comenzado en Puerto Rico, y obviamente movilizaciones, tanto de equipo que se trajo aquí para la Guardia Nacional como para la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, tractores, troces, tanques de agua, sistemas de purificación de agua, generadores eléctricos. Luego se intensificó en el 2012, en el 2013 se aumentó, y específicamente todo esto se hizo durante el periodo de Barack Hussein Obama, que incluso en el 2015, firmó una orden ejecutiva ordenándole a todas las, oiga bien, a todas las agencias federales que se prepararan, ¿no?, para un gran flare solar, es decir, para enfrentar el clima espacial, que hubiese una explosión solar, actividad solar máxima, o incluso lo opuesto de la actividad solar máxima, un mínimo solar, que es lo que tenemos en estos momentos. Aún con todo el calor que hay, para que usted vea si hay cambio climático o no, y los que dicen que esto no existe no saben un pepino angolo. Es lamentable, pero usted ve, inclusive, disque especialistas y científicos hablando, pues, no sé, con evidencia y con cálculos sacados, ya usted sabe, de la morroña. La realidad es que aquí se paga mucho dinero. Aquí hay trillones de dólares metidos y definitivamente hay gente que va a responder a esos intereses, óigame, como un ciervo, como un cipayo. Oiga bien, estando en un mínimo de actividad solar, tenemos las temperaturas de calor récord. Elemental, mi querido Watson, despierta durmiente. Con mínimo de actividad solar, no hay explosiones solares, no hay manchas solares, busque y verifique, eso está ahí claro para que todos vean que es así. Nada de eso, tenemos obviamente máximos de temperatura solar. Es decir, sin el sol bajando temperatura, porque el sol cuando no tiene manchas solares, cuando entra en un mínimo, descienden las temperaturas solares, ¿lo sabía usted? Y obviamente la radiación, por ejemplo, las explosiones solares que puedan haber, el plasma solar y todo lo demás que surge de la corona del sol, etcétera, ¿no?, de las manchas solares que impactan desde el cinturón banal, en la ionosfera de la Tierra, todo lo que hay aquí, pues definitivamente la capa ozono, etcétera, etcétera. Pues en estos momentos estamos en ese mínimo. Aún así, las temperaturas en el planeta son altas, y estando inclusive todavía, ¿no?, ya entrando en otoño, todavía hay lugares en el planeta donde definitivamente esto pues parece no sentirse. Y recuerde algo, y lo vuelvo a decir por enésima vez en este programa, las estaciones de primavera y otoño van a ser más cortas. No en la cronología, me explico, no en que tal día empieza, que si el 21, que si el equinoccio, bla, bla. No, eso seguirá siempre igual, ¿no? Mientras no cambie el eje de la Tierra radicalmente, usted tendrá equinoccios y solsticios. Y los equinoccios y solsticios se deben precisamente a la inclinación del eje terrestre, no a la posición del Sol, no a la distancia de la Tierra, etcétera, ninguna otra bobería. Y menos que la Tierra de plana no tiene nada y la evidencia física es contundente y real. A lo que voy, una vez más para los amigos de la otra realidad, es que lo que sí vamos a tener son los efectos minimizados del otoño y la primavera. Y vamos a tener, obviamente, mucho más intensos los efectos de los inviernos y los veranos. Es decir, la durabilidad de la estación del verano y el invierno, de temperaturas extremas, va a durar o va a ser más extensa, y obviamente penetrarán en las fechas, en la cronología, ¿no?, en los días en que se supone que ya tengamos otoño o ya tengamos primavera. Así que son cosas que están pasando en el planeta hace tiempo, que se observan, que se hacen apuntes sobre esto, que se sigue definitivamente, ¿no?, estudiando el impacto en todo el planeta, lo que está ocurriendo. Pues bien, nuevamente, hoy se cumplen precisamente 101 años desde ese último gran temblor de tierra, allá en 1918. Y habíamos hablado aquí hasta la saciedad que hay un mínimo de 51 años, ¿no?, de un gran terremoto a otro, de acuerdo a la estadística que se ha sacado en Puerto Rico, históricamente hablando, ¿no?, de grandes terremotos, y buscando las crónicas españolas. Obviamente los taínos no van a encontrar nada porque no escribían, así que no hay nada de eso.
y no le hacían caso a ese tipo de eventos, son cuestiones de los dioses, pero sí vamos a verlo en la época de España, cuando se registra esto, en la época obviamente bajo la administración norteamericana en 1918, el US Geological Survey empieza también a llevar el registro sobre todo esto, y en la actualidad la Red Sísmica de Puerto Rico, con otras agencias más tanto que le dan seguimientos federales como definitivamente el gobierno de Puerto Rico, pues están no examinando los movimientos sísmicos. Usted, por ejemplo, aquí en Calley, para que sepan todo, usted tiene una gran instalación de sismógrafos aquí en Calley, que están continuamente detectando lo que hay. Hay nuevos equipos más sensitivos, hay más sismógrafos instalados en la zona del Caribe y Puerto Rico. Por ende, es más lo que se detecta. Muchos de los temblores que antes se daban, que se dio en la década de los 70, los 80, los 90, no se registraban, por lo menos los mínimos, los que no son sensibles, ¿no? A lo que usted con sus sentidos no puede percibir, pues eso pues obviamente ni siquiera se registraba en aquel entonces. Ahora, obviamente, con equipos más sofisticados, con la tecnología más adelantada, pues ahora se registra todo eso y se perciben esos movimientos. Por eso que usted ve tanto, si usted está, qué sé yo, puesto en alguna aplicación que le indica los temblores de tierra o la información que continuamente se está revelando al público, se le está comunicando al público, usted ve una enorme cantidad de ellos. Y hay gente que obviamente se espanta con esto, no se asusta y dice, mi madre, lo que viene es el acabose. No necesariamente, vuelvo nuevamente a señalar. Así que como no hay exactitud, no hay claridad en el pronóstico, es más difícil todavía. Oiga bien, si la meteorología y el clima del planeta Tierra es un caos, ¿no? La atmósfera es un caos, y los meteorólogos no pegan una ni bailando ni con Crazy Glue, y es tal vez a lo mejor llueve o no llueve, y ese tipo de cosas, y probabilidad, siempre es probabilidad, escúchelo para que vean, nunca hay certeza, ni siquiera cuando va a pasar el huracán, a veces se lo anuncian, usted sabe, Nacaril Oriente, pero cosas que pasan. Pues aún todavía es más difícil dentro, obviamente, de la geología, de tratar, ¿no?, de poder detectar cuándo va a ocurrir un gran movimiento sísmico. ¿Ok? Se ha adelantado algo con la cuestión de los volcanes, y esto lo hemos hablado aquí anteriormente y lo hemos presentado en conferencias también, ¿no? Los vulcanólogos, por ejemplo, ya tienen otro sistema, otras medidas que le permiten, ¿no?, tener una aproximación de cuándo va a entrar en erupción un volcán, poder obviamente también saber hasta dónde se pueden extender temblores de tierra que se dan, ¿no?, en la periferia de un huracán, de un volcán que puede cubrir hasta 500 millas, la periferia de un volcán debido a la erupción. Así que hay cosas que se han adelantado, pero todavía a estas alturas del siglo XXI, hay muchas cosas que no sabemos de nuestro propio planeta, ¿ok?, de la naturaleza planetaria, ¿no?, de la física planetaria, de lo que la actividad en nuestro propio mundo, el planeta Tierra. Así que imagínese usted. Pero todavía hay quienes insisten que ya sabemos tantísimo del universo, y de verdad que hay que ser pedante a veces nos perdemos en esa pedantería humana, en esa soberbia que nos creemos, qué sé yo, el meollo de todo, y estamos bien equivocados. Hay que ver más allá de lo aparente. Adicional a todo esto, pues claro, también quiero recordarles que mañana estamos, oiga, mi amigo, de ese viaje hasta Ponce, todavía quedan algunos espacios, ya se fueron la mitad de ellos, pero todavía quedan algunos espacios para nuestra presentación audiovisual Armagedón. Interesante por demás, ¿no? Aquí vamos a desglosar todo lo que tiene que ver con las amenazas actuales que obviamente enfrenta la humanidad. Lógicamente el cambio climático, ¿no?, lógicamente las armas nucleares, las armas de destrucción masiva, la sexta extinción que está aquí, nos guste o no, estamos viviendo la sexta extinción. Hay quienes dicen ya que es la séptima extinción, porque se ha encontrado alegadamente, ¿no?, en otros estratos geológicos de que hubo una devastación anterior a esta que serían no 5 sino 6, y que ya estamos obviamente, ¿no?, en el antropogeno, y en esta etapa el antropogeno era geológica creada por la humanidad, sus residuales y sus contaminantes, pues estamos acabando con el medio ambiente y con los ecosistemas, lamentablemente. Y parece ser irreversible, ¿no? Vamos a acabar con una enorme cantidad. Ya se supone que en el 2050 probablemente el 67% de toda la vida marina ya esté a niveles de extinción, y más de la mitad de los grandes mamíferos tienen que haberse extinguido ya. Así que las proyecciones son negativas, y esto no es para alarmar a nadie, simplemente para que usted despierte, durmiente despierte, y se dé cuenta que la política pública que se utiliza en tantísimos países, ¿no?, y esta cuestión de la economía globalizada y la actividad de las Naciones Unidas y todo este esquema que nos presentan, donde supuestamente y alegadamente se está haciendo algo por el planeta, pues parece que se queda corto, porque todos los días, vea si es o no es así, todos los días las noticias no son las mejores. No vemos soluciones. No, aparece alguien, no, que tenemos una nueva tecnología para recoger el plástico en los océanos, y se queda en una propuesta, se queda en un experimento, en un proyecto, pero a la hora, la verdad, sigue creciendo la cantidad de plásticos en el Pacífico y en el Atlántico.
De hecho, para que usted sepa, y lo hemos hablado aquí muchas veces, allá donde está el Mar de los Sargazos, ¿se acuerda de eso? Eso no es una novela ni Julio Verne, el Mar de los Sargazos existe, está en el Atlántico, hacia el centro, bajando de Europa hacia el Caribe, hay una zona específica, que es donde las corrientes obviamente dan circularmente, como ocurre en el Pacífico, y hay que ser sargazos gigantes. Pues en esa zona tenemos una enorme cantidad de plástico. Millas y millas cuadradas de plástico, como ocurre en el Pacífico, como ocurre en el Índico. O sea, básicamente casi todos los océanos tenemos esos islotes gigantescos de plástico, de la basura que no reciclamos, ¿no? De los desperdicios humanos, porque la civilización crea desperdicio, y eso desde el principio de los tiempos, desde el principio de la historia, ha sido así. Hay pueblos que han podido manejar esto de forma inteligente y planificada, hay otros que no. Por ejemplo, los europeos nunca han sido muy buenos para bregar con la basura, ni con la salubridad. Y eso lo demuestra la historia, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, y lo apestosas y contaminantes que eran las ciudades europeas, y que todavía lo siguen siendo, ¿no? Y la falta de acueductos adecuados, y bueno, la peste negra, las epidemias, todo lo que usted quiera, busque por ahí, se da cuenta si es o no es así. Vis a vis, puede ver la planificación que hacían, ¿no? El sistema asiático, de producción asiática, ¿no? El sistema de ciudades en China, por ejemplo, en Bangkok, allá en áreas de Tailandia, los antiguos pueblos, las antiguas civilizaciones, o puede ir a Camboya y puede ver lo que queda de aquellas civilizaciones y la planificación y la limpieza de la zona. Además que si hace un poquito, ¿no?, de historia reciente, digo relativamente reciente, 500 años atrás prácticamente, el Imperio Azteca, o sea, tenían las ciudades, las chinambas, ¿no?, las islas artificiales en medio del lago Tenochtitlán, los mexicas, que son los aztecas, y ese lago no estaba contaminado. No tiraban basura al lago. Busque las crónicas españolas de la conquista de México, de Hernán Cortés, para que nos enteremos cómo era el manejo de desperdicio de los aztecas, que obviamente nada se parecía a la porquería y la cochinada que traían los europeos y máxime los españoles, que de cuando en vez y de vez en cuando, 2 veces en la vida se bañaban en esa época. ¿Sí? 2 veces en la vida. Cuando nacían, que los lavaban, y el día antes de casarse. Busque las crónicas, vea cuál era el uso y costumbre de aquel entonces. A lo que voy con esto, definitivamente, es que, oiga, mi amigo y mi amiga, Tenochtitlán estaba en un lago translúcido que se podía ver el fondo. No bebían el agua, solo pescaban en ese lago, ¿no? Y ahí, de hecho, se producía un alga que se llama espirulina, que en la actualidad, si usted va, por ejemplo, a Health Food Center, ¿no?, a estas tiendas de alimentos naturales, va a encontrar que le venden espirulina, ¿no?, rica en proteína, una serie de nutrientes increíbles. Pues los aztecas la cultivaban y era parte también de, ¿qué?, de su medicina natural y de su uso alimentario. ¿De dónde traían el agua de beber? La traían de las montañas más arriba, de los glaciares. Hicieron acueductos similares a los que tenían los romanos, que también tenían acueductos de desagüe, etcétera, etcétera. O sea, que usted se da cuenta que hay pueblos a través de la historia de la humanidad que han podido bregar, ¿no?, con el biorealismo, ¿no?, del impacto ambiental, de poder obviamente adaptarse a las condiciones del lugar donde están, sin deteriorar demasiado, ¿no?, la zona en que están, el paisaje, etcétera. Bueno, lamentablemente, pues hay otros que no, y nosotros en la actualidad, pues, qué sé yo, la conducta cochina que tiene tanta gente cuando va a la playa, a los balnearios, por ejemplo, a los bosques estatales, a los sitios públicos, da vergüenza. O sea, uno va y encuentra desde tampones, Pampers, lo que usted no se imagina. Yo que, por ejemplo, camino prácticamente toda la isla de Puerto Rico, ya acampado en cuanto rincón aparece esta isla, y me encuentro en los lugares más lejanos, increíble pero cierto, basura tirada por la gente y este tipo de cosas, profilácticos, de todo. Yo digo, de verdad que la gente no tiene conciencia y son unos bestias, son unos salvajes. Hablamos de que hay pueblos que son y que más primitivos, y la realidad es que nosotros nos comportamos como primitivos realmente, peor que eso. O sea, somos destructores totalmente y contaminadores de todo lo que nos rodea. Ahí está la cosa. Pues bien, mañana 12 de octubre a las 8 de la noche vamos a presentar al Magedón allá en Rec Door Bar and Grill. Eso es en la calle Sol, número 42, en el pueblo de Ponce. El teléfono contacto es el 787-579-8600. Óigame, en horas laborables mañana se comunica al 787-579-8600. Vamos a hablar ahí de armas de sexta y séptima generación, el control del agua, el recurso y la lucha por el agua, la guerra por el agua. Por ejemplo, las invasiones que se planifican. Usted sabe, por ejemplo, que en Dogán, usted sabe que hace un par de años atrás, 2017, 2016, hasta el 2018, hubo unas grandes y enormes migraciones hacia Europa y que han cesado en el último tiempo. Siguen ocurriendo, pero han cesado, por ejemplo, y que ya no van
100.000 de un cantazo, siguen pasando por el Mediterráneo y se sigue ahogando gente que viene de África y siguen filtrándose. Usted sabe que Erdogan acaba de amenazar precisamente a la Unión Europea de que si siguen señalando a Turquía como un invasor en Siria y como que es una fuerza de ocupación militar para apropiarse territorio soberano de Siria, va a abrir las puertas de Turquía y va a liberar para allá de 2.5 a 3 millones de sirios, de refugiados sirios, se los va a tirar a Europa. Esas son armas también, ¿sabía usted? De eso y mucho más vamos a hablar mañana. Esto es bien interesante porque vamos a hablar de todas esas situaciones en el mundo, de lo que pasa en África, las bases estratégicas en África y tantas cosas más de lo que se supone usted no deba saber. Así que eso es mañana, 12 de octubre, a las 8 de la noche en Red Door, desde más tempranito. Trate de conseguir sus entradas tempranito en el 579-8600 o va directamente a Red Door y allí la producción tratará de acomodarlo. Vamos a una pausa, me hace la señal de rigor. Mi madre, el rookie que está esta noche acá una vez más y le digo, ¿sabes qué? Llévatela. Pégala, Puerto Rico.